solamente me van a responder la pregunta que les voy a hacer y la respuesta está en el versículo, por supuesto. Cualquiera que tenga Juan 3:16, respóndame esta pregunta: ¿qué relación tiene Cristo con Dios según ese versículo? Lean ahí Juan 3:16 y díganme qué relación tiene Cristo con Dios. A ver. Padre e Hijo. ¿Dice ahí Padre e Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Está hablando de Padre y Hijo. Muy bien, muy bien. Eso es lo que yo quiero, Exacto. Hay una relación de un hijo como un padre, de un hijo unigénito. ¿Sí? Va. Juan 17:5. ¿Qué revela este versículo en cuanto al tiempo que Cristo ha existido? Juan 17:5. ¿Qué revela este versículo en cuanto al tiempo que Cristo ha existido? Lean el versículo y contesten. ¿Cuánto tiempo ha existido Cristo? Ha existido desde el principio. Ahí está hablando de un pasado, cuando dice, por ejemplo, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, aquella gloria que tuve, o sea que ya lo había tenido contigo antes de que el mundo fuese. Eso es una. ¿Hay una palabra? Relación. Empieza con E. Ya está bien. Es algo, una existencia pasada, pero Jesucristo ahora está aquí. Sí, pues, según el versículo está en alguna parte, ¿no? Ya no está allá, ahora está aquí. ¿Cómo se llama eso? Él ha vivido por siempre. Es una eternidad. Es eterna. Bien, muy bien. Y la última, Mateo 3:17. ¿Quién testifica que Cristo es el Hijo amado? 3:17. ¿Quién? ¿Dios qué? Dios es el que testifica. Dios Padre. Sí, Dios Padre. Muy bien. Ahora, la Biblia declara que Jesús es Dios. Y el tema que nosotros estamos empezando a desarrollar con ustedes hoy es la deidad de Cristo. Miren, esta es parte de lo que hemos venido platicando acerca de las doctrinas básicas que todo creyente debería de conocer para tener una vida victoriosa, para tener una vida de comunión con Dios. Miren, es bien sencillo porque ustedes, por ejemplo, yo sé, la mayoría de aquí, me imagino ya, somos todos varones, ¿verdad? Entonces, más solo hay una hermana acá presente. Pero igual, todos hemos tenido una persona a la que hemos amado con todo nuestro corazón. Puede ser nuestra novia, puede ser nuestra esposa, puede ser nuestra madre, puede ser nuestros hijos. Yo tengo dos. Mi esposa ya está con el Señor. Pero todos hemos tenido a alguien a quien hemos amado con todo nuestro corazón. ¿Sí? Y de alguna manera, por el tiempo que nosotros hemos pasado con esa persona, hemos llegado a conocerla de una manera bien al detalle. A menos con mi esposa, y eso sucede así con todas las esposas, ¿no? Ya solo se nos quedan viendo y ya sabemos que quiere, ¿no? Una mirada de basta. O a veces entre la misma familia, cuando uno tiene una relación. Yo tuve una relación muy buena, muy estrecha con mi padre. Él ya falleció hace muchos años. Pero él tenía una frase. Bueno, él tenía 3 frases, en esas 3 veces, pero una de las 3 era: vos lo descompusiste, vos lo arreglás. Esa era una de sus frases. Como aquellas que eran
Él siempre decía eso: vos lo descompusiste, vos lo arreglaste. Y a veces yo no tenía necesidad de decírmelo, simplemente se me quedaba viendo: ah, sí, yo lo descompuse, lo arreglo. Porque lo que él trataba de enseñarme era que yo aprendiera a ser responsable. O sea, si yo descomponía algo, pues yo era responsable y tenía que ver cómo lo arreglaba. Y así, había algunas frases, algunas palabras, algunas actitudes que tenía que yo ya ni siquiera tenía necesidad de que me lo dijera. Yo ya sabía. Mejor ya no digo nada, decía yo, y pues mejor lo hago una vez. Así es con Dios. Entre más lo conocemos, mejor es nuestra relación con Él. Y a veces ese es precisamente el gran problema que muchos de nosotros enfrentamos cuando queremos pasar el mensaje de Cristo a otras personas. Bueno, independientemente de los nervios, ¿verdad? Porque a veces también uno se pone así algo tenso para vivir. Y nuestra mente como que se pusiera en blanco, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos mantenido esa relación con Dios, cuando realmente conocemos de una manera íntima a nuestro Señor Jesucristo, entonces es fácil hablar de Él. Es fácil, porque estamos hablando de alguien que conocemos. Así que vamos a otros 3 versículos ahí rapidito. Ya ustedes ya entendieron cómo es la mecánica. Así que 3 versículos, 3 preguntas y solo quiero la respuesta. Juan 6:68. Ese es uno. Juan 6:68. Juan 10:33. Y el otro, Romanos 1:3. Ahí estamos. Repito, Juan 6:68, Juan 10:33 y Romanos 1:3. Y ahí vamos a averiguar otras cositas acerca de Jesús, de lo que la Biblia dice acerca de la deidad de Cristo. A ver, Juan 6:68. La pregunta es: lean el versículo y contesten esta pregunta. ¿Qué confiesa Pedro que es Jesús? Que tiene palabras de vida eterna. Muy bien. Entonces Jesús es, en una sola palabra. Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo, si ustedes quisieran describirle a Jesús a otra persona, según este versículo, ¿cómo se lo dirían? En una sola palabra, Jesús es único. De hecho, Pedro es eso lo que está contestando, porque es que ¿a quién iremos si tú eres el único? No hay nadie más con quien ir. El único que tiene palabras de vida eterna. El único. Jesucristo, podríamos decir entonces, si le quisiéramos platicar a otra persona: miren, Jesucristo es único. No tiene comparación. Nadie se parece, ni así de cerquita a Él. La otra cita, Juan 10:33. Ahora, ¿por qué querían los judíos aprender a Jesús en esta ocasión? ¿Por qué querían aprender a Jesús? ¿Por qué querían? ¿Perdón? Por sus buenas obras. Porque ¿Leamos bien? aquí dice que ellos le están diciendo que él está haciendo que está blasfemando, dice que ellos se comen. ¿Está? Según los judíos, Jesús está blasfemando, es el que se hace en Dios. Ajá. ¿Cuál sería la razón entonces por la que ellos querían apresar a Jesús? Porque ellos pensaban que él estaba haciendo Dios así. Eso vamos a meter aquí. Solo hay, perdón, es que son 2 versículos, 68 y 69. Todo por no tener las lentes puestas. El mismo. Sí, es Juan 10. Juan 10, perdón. No, es 10:33, perdón. Estaba viendo los otros. No, ¿saben qué? Mejor voy a poner los lentes. Dice: los judíos le respondieron: no te apedrearemos por ninguna buena obra,
Eso porque lo querían aprender entonces, por blasfemo. Según ellos, pues, por supuesto. Ahora, ¿era blasfemia lo que Jesús estaba diciendo? No, para nada. Jesús simplemente estaba diciendo quién era, se estaba identificando con ellos. Pero miren, realmente esa es una de las grandes mentiras que el diablo le ha metido en la cabeza a la gente. No, es que ese Jesús fue un hombre que vivió hace como 2000 años, pero se murió. Lo crucificaron y ahí se acabó toda la vida. Esos son cuentos. Bueno, eso no era nada nuevo. Habéis dicho, eso no es nada nuevo. Eso es lo que pensaban los judíos también acerca de él. Por último, Romanos 1, 3 y 4. Ahí sí, Romanos 1, 3 y 4. ¿Cuál es la palabra que identifica a Cristo como hombre? ¿Como hombre? No, leamos bien, Romanos 1, 3 y 4. ¿Cuál es la palabra que identifica a Cristo como hombre? Hijo de David. Es un descendiente directo de David. ¿Y la palabra que lo identifica como Dios? No, como... sí, perdón, hijo de Dios. Es que la expresión hijo de Dios, bueno, Jesucristo tenía una expresión favorita para él, hijo de hombres. Esa era la expresión que él usaba mucho, porque él se identificaba como hombre, porque descendía se identificaba como ser humano, porque descendía de otro ser humano, pero también era Dios. Y ahora él dice hijo de Dios, dice Pablo. O sea, él es Dios también. Miren, mucho se discute acerca de que si Jesucristo era Dios o era hombre. Lo que nosotros estamos tratando de establecer hoy por medio de estas citas que estamos manejando es que Jesús era Dios, era un hombre también, pero también era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Así que, bueno, lo primero que ya vimos entonces, la Biblia identifica a Jesús como Dios. Ahora, a Cristo se le dan muchos nombres que indican deidad. A propósito, ¿qué entendemos por deidad? ¿Qué es deidad? ¿Qué significa esa palabra? Si ustedes se la quisieran explicar a otra persona, ¿qué le dirían? Cuando hablamos de la deidad de Cristo. Como identidad, hablar de una sola persona. ¿Se refiere a la palabra divino? No, de ahí se deriva la palabra divino, de deidad. Miren, pues es que fíjense que esto es uno de los detalles que yo en lo personal siempre trato de cuidar cuando estamos hablando acerca de doctrina. Como esta, la doctrina más que es la doctrina de Cristo, lo que se conoce como cristología. Que nosotros realmente podamos entender qué es de qué estamos hablando, porque, miren, aquí de lo que se trata es que todos aprendamos, que todos aprendamos los unos de los otros. Y lo que a mí me interesa es que usted entienda para que se lo pueda contar a otros. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, a mí no me interesa venir a darles una exposición de cristología total, sino me interesa que ustedes aprendan miren, todo maestro sabe que un alumno ha aprendido cuando el alumno puede decir lo que el maestro le enseñó en sus propias palabras. Y esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de deidad, estamos hablando de una cualidad que en este caso Jesucristo tiene, la cualidad de ser Dios. Entonces, así vamos a definirlo para que usted, cuando se lo quiera contar a otra persona, así. ¿Qué es deidad? La cualidad, en este caso, de Jesús, de ser Dios. Porque nosotros creemos que la Biblia
no necesita probar que Jesús era Dios. La Biblia simplemente lo ha presentado. Jesús es Dios. Y la deidad de Cristo tiene que ver con esa cualidad de ser Dios. ¿Sí? Esa es la definición más práctica, más sencilla, cuando usted quiera contárselo a otra persona. Porque de eso se trata. ¿Sí? Aquí no estamos para hacerle la vida difícil a nadie, no, todo lo contrario. Estamos para hacerle la vida cristiana lo más práctica posible para que todos seamos capaces de cumplir con la gran comisión que Jesús nos recomendó. Porque miren, no se trata simplemente de vivir una vida como cristiano. Yo realmente los felicito. Realmente me siento es una sensación muy agradable ver a un grupo de varones, la mayoría, con una hermana presente, que aman, alaban y tienen el deseo de contarle a otras personas acerca de Cristo. Fíjense que eso es bien difícil de ver en realidad. Si ustedes en alguna ocasión han puesto atención a los cultos, en los cultos generales, los cultos normales, la mayoría son mujeres, muy pocos hombres. Y la verdad a mí me encanta estar con un grupo así, puros varones. Y es porque, miren, Dios le ha dado al varón la responsabilidad de liderar en su casa, de liderar en la creación. Para ustedes en Génesis, por ejemplo, le dice a Adán, señorea, o sea, tienes autoridad, ejerce autoridad sobre la creación. Pero ese varón es el que más ha fallado a veces, ¿sí? Entonces, la idea aquí es de que, aprovechando que la mayor parte somos varones, pues aprendamos cómo comunicar ese mensaje, si es posible, a otros varones. Dice que entre hombres no mueren hombres, es el dicho del mundo, ¿no? Pero igual, entonces ahora de lo que se trata entonces es que nosotros entendamos bien, grábese esto en su mente para que se lo podamos contar a otras personas. Bueno, ya aclarado el punto de deidad, ya podemos seguir hablando de deidad, ¿verdad? Muy bien. Algunos nombres que identifican a Cristo, que la Biblia identifica como deidad en lo que a Cristo se refiere. Isaías 7:14. ¿Qué nombre hay ahí que identifica a Cristo? De hecho, esta es una profecía, pero es de Cristo de quien se está hablando ahí. ¿Cuál es el nombre que aparece ahí? Que habla de la deidad de Cristo. Isaías 7:53. Perdón, 7:14. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esos son los nombres, esos sí son nombres que se le dan a Jesucristo en la Biblia. Realmente a Jesucristo se le identifica solo como con 2 o 3 nombres en la Biblia, no tiene 20 ni 25 como dicen algunos. Vamos a ver otro así rapidito. Apocalipsis 1:17. ¿Cómo se identifica a Cristo ahí? Apocalipsis 1:17. Habla de la deidad de Cristo también. Apocalipsis 1:17. ¿Sí? No, ¿cuál es el 1:17? 1:17, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? Así es que en las Biblias de lenguaje senciense, primero y último. En la Reina Valera dice Alfa y Omega. ¿Sí? El principio y el fin. Ahora, ustedes se han puesto a pensar de qué habla ese nombre. Que Jesucristo sea el principio y el fin. Jesucristo es ¿qué? Eterno. Eso dice mucho acerca de Jesús.
No a cualquiera se le llama alfa y omega. Algunos posiblemente saben que alfa y omega, la alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. La omega vendría a ser para nosotros una O mayúscula en español. Dice el alfa y omega porque lo que está tratando de entender es de que Él es el principio, no es que tenga un principio, Él es el principio y Él es el fin, Él es eterno. Uno más, así rapidito. Vamos a ver, es que traigo varios aquí. Vámonos facilito, Lucas 2:11. Lucas 2:11. ¿Cómo se le denomina a Jesús en ese versículo? En Lucas 2:11. Cristo el Señor. Señor. Ahora, cuando ustedes oyen la palabra Señor, ¿en qué piensan? ¿Perdón? Alguien mayor. ¿Mayor en qué? Bien, ¿el superior en qué? A nosotros. En todo sentido. Mencióname uno. En la enseñanza. Mayor en la enseñanza. Bien, maestro. Pero Jesucristo era más un maestro. Fíjense que por ahí íbamos bastante bien. Es superior, pero superior en qué? Es mayor, pero mayor en qué? Mayor en autoridad. Sigamos con la línea de pensamiento aquí del hermano, mayor en autoridad. ¿Qué otra cosa nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en alguien mayor en autoridad? ¿En quién pensamos? ¿O un gobernador? Muy bien, vamos bien por ahí. La cabeza, muy bien, el líder, ¿cómo le dicen? En inglés es una palabra que se llama el headmaster, es la cabeza, el maestro, la cabeza, el top. Muy bien, vamos bien, sí, eso, miren pues. Esta palabra, Señor, que está acá en griego, es la palabra Kyrios. Y la palabra Kyrios hablaba precisamente de un señor, de un hombre con autoridad, de un amo, de un dueño. Entonces, cuando Lucas habla de Jesús como Señor, él está diciendo que Él es el dueño, Él es el amo, Él es la cabeza, Él es el de mayor autoridad. Lo que pasa es que hoy día nosotros usamos esa palabra así de una manera demasiado común, ¿verdad? A todo el mundo le decimos Señor. De repente se lo decimos por respeto, o de repente porque no sabemos cómo se llama y es un varón, dice Señor, por favor, pase adelante, como una muestra de respeto, a veces hasta de cariño, ¿no? Pero en realidad en la Biblia, cuando se refiere a Jesús, se refiere a alguien que gobierna, a un dueño, a un amo. Esta otra palabra también que significa más o menos lo mismo que es Adonai, es el Señor, es el que manda. ¿Sí? La idea es de que Jesús tiene toda la autoridad que se necesita para gobernar, para ser el mayor. Entonces, cuando Lucas habla aquí en este versículo que les di, muy bien, los 11, habla de la autoridad de Jesús, pero de la autoridad divina. Entonces, cuando nosotros tratamos de ubicar los nombres que la Biblia le da a Jesús para identificar su deidad, tenemos que hablar de estos nombres: Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuál fue el otro? Señor, Alfa y Omega, hablando de la eternidad de Dios. Miren, yo les voy a decir una cosa.
lo largo de la historia han habido muchos filósofos, ¿sí? Filósofos que han hecho y dicho grandes cosas. Cuando nosotros leemos acerca de ellos, pues hay filósofos en la India, hubo filósofos, grandes filósofos en la China, y que ya no están, que han murido, pero que dejaron grandes enseñanzas, muy buenas enseñanzas, por cierto, enseñanzas prácticas, enseñanzas de cómo vivir en comunidad, etc. Pero ninguno de ellos se alegó ser Dios o Señor, ninguno, solo Jesús. Y eso habla mucho acerca de la forma en que Jesús se identificaba con la gente. O sea, han habido muchas personas, muchos filósofos, grandes pensadores a través del mundo, pero ninguno de ellos se ha atrevido a decir que es hijo de Dios, solamente Jesús. Y la Biblia lo identifica como Emmanuel, como el Kyrios, como Alfa y Omega. Y en la historia él ha sido el único que se ha nombrado a sí mismo de esa manera, y que lo han nombrado a sí mismo de esa manera, como por ejemplo cuando después el versículo donde Pedro dice: y aquí viviremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, eso no se lo han dicho a nadie. Muy encumbrado puede ser el filósofo o el pensador, pero nadie ha dicho es que tú tienes palabras de vida eterna. En la historia no ha quedado registrado nada acerca de eso, solo Jesús se lo ha dicho. Bueno, y algo más, ha sido el único que lo ha aceptado. A él no le molestaba para nada que le dijeran que él era el hijo de Dios, o sea, que él era Dios. Incluso, ¿recuerdan ustedes una escena, así rapidito, cuando Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis, y él ve un ángel y se pone de rodillas y le dice el ángel: no, levántate, yo soy cielo igual que tú. O sea, un ángel, por muy espléndido, por muy espectacular, muy poderoso que sea, ni siquiera ellos pueden aceptar que se les llame Dios. No pueden aceptar adoración, porque ellos saben que el único que puede aceptar adoración es Jesús. Y ahí viene el tema de la deidad de Cristo. Él sabía quién era, así que cuando él le llamaban hijo de Dios, cuando él le llamaban lo que ya hemos visto acá, él no tenía ningún problema en decir sí, es cierto. La deidad de Cristo era algo, o la deidad era algo que Cristo tenía bien claro en cuanto a su persona. Lastimosamente, incluso sus mismos discípulos a veces dudaron de esa. Recuerdan ustedes, por ejemplo, las palabras. Te digo que recuerdan porque ese es un capítulo bien conocido, un pasaje bien conocido. Cuando Juan está en la cárcel y manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era realmente el Mesías que estaban esperando. Ahora miren, ¿será que Juan no creía en Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que él tenía sus dudas en cuanto a si Jesús era? ¿Sí o no? Sí. En ese momento. Ahora, ¿por qué cree que estaba dudando? No, porque también recordemos que estaba encerrado y él no podía ver los milagros que Jesús estaba haciendo en ese tiempo porque estaba privado, ¿verdad? Entonces manda a averiguar si en realidad era el Mesías. Al llegar los discípulos regresan con Juan y le dicen, pero Jesús les dice que los milagros que él estaba haciendo, que vayan, que fueran con Juan a decir que los enfermos sanaban y los cojos caminaban. Ahora, fíjense, pues, si ustedes han estado alguna vez en una situación en una situación de angustia. Yo sé que todos hemos pasado en algún momento así, en una situación de angustia, en donde uno realmente se pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Sí? Pero de esas situaciones en las que uno verdaderamente, como humano, duda. Y no que Dios me iba
ayudarles. Miren, con mi esposa pasé un proceso bastante aleccionador en ese sentido. Porque miren, cuando uno tiene a un familiar enfermo, pero así como una enfermedad de esas degenerativas, esas que son terminales, tipo cáncer, uno lo que quiere es que no se muera, uno lo que quiere es que se salve, y eso es lo que le pide a Dios. Y uno ora, uno clama, uno hace lo que sea necesario, pero de todas maneras se muere. Entonces uno puede llegar al punto de decir, bueno, y no que Dios puede sanar más, y no que Dios puede curar. ¿Por qué no la curó? ¿Por qué no lo curó? ¿Por qué dejó que se muriera? Esos momentos de crisis, uno de esos momentos era lo que estaba pasando Juan, precisamente. Miren, Juan estaba consciente de que su mensaje no era algo popular. Y cuando él ve a Jesús caminando, por primera vez caminando hacia donde él estaba, ¿qué es lo que dice de Jesús? ¿He ahí qué? El Cordero de Dios. Ahora, Juan en lo que estaba pensando era de que Jesús era la solución al pecado, por eso le llama Cordero de Dios. Él estaba pensando en los corderos que servían de sacrificio en el templo, que mataban uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Cuando ve a Jesús, lo reconoce. El Espíritu Santo habla de la vida de Juan y dice, mira, aquí está, Él es el que estábamos esperando. Va. Entonces, ¿por qué manda a preguntar si eso no es? Él ya lo había reconocido. Pero ahora Juan está en un momento de su vida de aquellos en donde uno a veces dice, ¿qué pasó con Dios aquí? Y lo dice uno dentro de su alma. Y muchas veces cuando estamos en una situación de prueba en nuestras vidas, tenemos nuestro corazón que tiende a dudar por la aflicción que está viviendo nuestro cuerpo, nuestra carne. Como Pedro estaba como Juan estaba en ese momento, él estaba sufriendo porque él estaba encarcelado, creo que le dio. ¿Y por qué? Bueno, estar encarcelado tal vez no era tanto el problema. ¿Qué era lo que realmente lo afligía a él? Ahí en la cárcel. ¿Qué era lo que realmente a él lo tenía así, con el corazón explotado? ¿Qué era? ¿Vas bien? Estaba dudando, yo pienso, y te lo digo de experiencia propia, yo fui privado de libertad y yo dudé en mi corazón y yo dije, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué me tienes aquí? O sea, mi corazón dudó. De eso es lo que estoy hablando. Esos periodos, cuando uno realmente se pregunta, así sinceramente, no es broma, es que ahí está el dolor. Y uno dice, no, pero si la Biblia dice, si el pastor me dijo, si mi cuate me dijo, el que me evangelizó me dijo, pero ¿qué pasó? Eso es humano. Eso es parte de ser humano. Y es parte de la vida cristiana también. Ahora, fíjense que hay una razón bastante válida, diría yo, para que Juan estuviera en ese estado. Él sabía, miren, yo creo que él no era ignorante de que algún día iba a parar ahí, por todo lo que le estaba diciendo a Herodes, al rey, cuando le dice, no, estás adulterando, estás haciendo adulterio, estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y estaba denunciando un pecado. Ese es un verdadero profeta, ¿verdad? Como los que andan muy por ahí que solo ven las noticias blancas, ¿verdad? No, él denunció el pecado. Y él sabía que por denunciar eso iba a costar la vida. Entonces, cuando a él lo captura, lo condenan a muerte. Él estaba condenado a muerte. Yo digo que eso realmente a uno sí lo debe afligir, ¿verdad? Está condenado a muerte, sabe que lo van a matar. Entonces, dentro del corazón surge la duda, dentro de la mente se pone a recordar cómo ha vivido su vida,
cosas que ningún ser humano había experimentado y ahora estaba condenado a muerte, por decir la verdad. Entonces, en esos momentos es cuando nosotros, como dice un dicho popular, ¿verdad? Ahí es donde se separan los hombres de los niños, ¿no? Realmente nos definimos quiénes somos. Dios permite ese tipo de cosas, que ese tipo de cosas vengan a nuestra vida para formar carácter. Ya creo que definimos eso en algún momento. El carácter no tiene nada que ver con temperamento. El carácter se forja día con las experiencias. Cuando somos capaces de pararnos delante de la tormenta y véngase, pues aquí estoy listo. Y como aquellos boxeadores que los tienen en la esquina y solo se ponchan así, están recibiendo, pero no se dan por vencidos. Eso viene a nuestra vida. Y cuando nosotros no estamos, miren, nosotros conocemos que Dios es, que Jesús es Dios, conocemos que Él es el Señor, lo sabemos. Pero aún así, en algún momento la crisis es tal que dudamos. Entonces, saber que Jesús es Dios nos fortalece. Y en medio de esa duda decimos, bueno, con mis dudas y todo, sigo creyendo que Dios es bueno. Sigo creyendo que Él tiene un propósito para mi vida que no lo entienda. Me está doliendo. Ya miro que una torre de Dios. Miren, a mí me ha tocado que enterrar a mi papá, a mi mamá y a mi esposa. Y créanme, los tres dolores son diferentes. Los tres duelos son diferentes. No es lo mismo. Siempre uno duele más que el otro. Y uno a veces puede llegar al punto de decir, bueno, ¿qué pasó? Yo predico tu palabra, yo trato de vivir una vida de acuerdo a lo que tu palabra enseña, yo hago y deshago. ¿Y qué te costaba curarlo? ¿Qué te costaba dejarlo otros 30 años más? Es lo que uno piensa, ¿no? Son esos momentos en donde esta clase de conocimiento nos puede salvar la vida. Así que a Cristo se le dan algunos nombres, y aquí viene algo interesante que vamos a ver acerca de Cristo: los atributos. Cuando usted oye la palabra atributo, ¿en qué piensa? ¿Qué es un atributo? Es lo que define mi personalidad, mi forma de ser, me hace ser diferente a los demás. Muy bien. ¿Alguien más? Mire, no lo analice tanto, solo ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando oye la palabra atributo? Sí, no lo piense mucho. ¿Qué es? Un reconocimiento. ¿Perdón? Un reconocimiento. No, ese sería tributo. Es, sí, un tributo, o sea, un homenaje, es un reconocimiento, pero es atributo. ¿En qué piensa? ¿Esa palabra la he escuchado otras veces o no? La he escuchado, estoy seguro que sí. Tener conocimiento superior a los demás, tener facilidad de expresarse. Muy bien, sí, eso podría ser un atributo, sí, una cualidad. Lo que expresamos de nuestra personalidad, o sea, la tolerancia, la honestidad y todo eso. Ahora, ¿saben en qué pienso yo cuando oigo la palabra atributo en un nombre así todo musculoso, que es tipo Schwarzenegger? La roca. La roca, ¿sí? Ese no es que atributo, lo que tiene es cada músculo parece mis dos piernas juntas, ¿verdad? Podría ser alguien a seguir. Muy bien, eso es lo que se te viene a la mente. Perfecto, sí. Miren, es que este es un ejercicio interesante, ¿saben? Porque a veces nosotros escuchamos una palabra y inmediatamente se nos viene a la mente una idea. Siempre asociamos las palabras con ideas, siempre. Y a veces las ideas no son las adecuadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos de un concurso de Miss Universo,
medidas perfectas, estatura perfecta, o sea, todo lo que ponen en los concursos de belleza, ¿verdad? Sabemos que entonces también cuando nosotros oímos la palabra atributo, estamos pensando en el aspecto, cómo se mira. Eso es una de las cosas que se nos viene a la mente. Ahora vamos a ver algunos atributos que tiene Jesús. La misma mecánica, Apocalipsis 1, 7 y 8. Yo creo que ya lo había dado, pero Apocalipsis 1, 7 y 8. Léalo y respóndame qué atributo mira en este versículo. Así, pero como quien se quita una brasa en el brazo. Apocalipsis 1, 7 y 8. ¿Qué atributo mira ahí? No, el atributo es Cristo. ¿Qué mira? Que eres el Señor de todo el universo, el único. Y ya se los había dado, ¿se acuerdan? Porque dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Dice el Señor Dios: yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir. Él, ¿qué dice ahí? ¿Y qué es todopoderoso? Absoluto. ¿En qué piensan cuando oyen la palabra todopoderoso? Una película. La de Jim Carrey, ¿verdad? Alguien que puede hacer todo. Tiene el poder. Hay una palabra que estoy seguro que ustedes han escuchado, pero de repente no la recuerdan. Omnipotente. ¿Han oído esa palabra? Sí. Omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. Omnipresente quiere decir que está en todas partes, tiene la capacidad de estar en todas, no se limita ni por el tiempo ni el espacio. Pero acá habla de todopoderoso, o sea, él dijo Jesús, y está hablando de Jesús. ¿Sí? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esas son palabras de Jesús hablándole a Juan cuando está revelando el Apocalipsis. Dice el Señor, Dios, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso, el Omnipresente, atributo de Dios. Un atributo que el diablo no tiene. El diablo no es todopoderoso. El diablo es poderoso, sí. Miren, hay que admitirlo. Con ese cuarto uno no tiene que meterse, de veras. A eso no hay que ni siquiera verlo mal, porque él se merece algún respeto. No, es que no conviene. No conviene meterse con ese cuarto, de veras. Que Dios lo reprenda. Otro. Vamos a ver, aquí tengo varios. Colosenses 2:3. ¿Qué atributo de Jesús miran en Colosenses 2:3? A decir, lean bien y me responden. ¿Qué atributo miran ahí? Por ahí va, pero no es simplemente sabiduría y conocimiento. ¿Qué atributo miran ustedes de Jesús en esas palabras? En una sola palabra, ¿ah? Sí. Pero, miren, en el primero vimos que Él es todopoderoso, es el atributo de omnipotente, ¿sí? Ahora aquí, ¿qué dice? Le voy a dar otro para que nos orientemos mejor, ¿sí? Pero no pierdan de vista ese, ¿sí? Colosenses 2:3. Ahora vamos a ver para que Juan 2:25. No pierdan de vista Colosenses 2:3. Ahora compárenlo con Juan 2:25. ¿Qué dice Juan 2:25? No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es eso? Él sabía lo que había en el hombre, ¿no? ¿Cómo? O sea, él lee los pensamientos. Omnisciencia. Muy bien. Omnisciencia. O sea, lo sabe todo. Ese prefijo omni es un prefijo griego.
ya no me acuerdo si es griego o es latino, quiere decir totalidad, da la idea de totalidad, omnisciencia. En este caso, ya hablamos de la omnipotencia, la omnisciencia, porque en Colosenses 2:3 dice: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, o sea, lo sabe todo. Ahora, ustedes se han puesto a pensar en algún momento que el que lo sabe todo lo quiere compartir con usted. ¿Se han puesto a pensar en eso? Mire, yo he tenido maestros excelentes, de veras. No porque yo lo diga, pero realmente son maestros excelentes, doctores en su respectiva área de trabajo, área de conocimiento. O sea, gente que ha dedicado toda su vida a estudiar una determinada área del conocimiento humano. Y oír hablar a esa clase de gente se queda una... Es que lo suben del suelo al cielo, ¿no? Cuando estaba oyendo hablar a personas así, por el nivel de conocimiento que tienen esas gentes. Entonces, ahora imagínense ustedes que el que sabe más que el más inteligente del mundo quiere compartir ese conocimiento con nosotros. Y gratis, que es lo mejor. En Colosenses 2:3, ¿qué atributo pudiera? Omnisciencia. Omnisciencia. Lo sabe todo. Otro más, así rapidito. Este lo van a adivinar, no. Aquí no se trata de adivinar, aquí se trata de Mateo 18:20. ¿Qué dice acerca de Jesús en Mateo 18:20? ¿Qué atributo miran ahí ustedes de Jesús? Mateo 18:20. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? El 20, está viendo el 21, perdón. Estaba viendo el 21, perdón. Presente, porque dice: donde están dos o tres, en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, una pregunta de reflexión. ¿Solamente donde hay dos o tres está Jesús? Aunque haya solo uno. ¿Por qué? Me están dando cuenta, no se dan cuenta de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no hay necesidad que haya dos o tres para que esté Jesús? Sí, pero ¿por qué? Es que aquí dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Ahora, ¿será que solo donde hay dos o tres está Jesús? No, le digo, porque aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ve ahí, Isaías me dio un gusazo aquí también. Si nosotros no estuviéramos aquí, ¿Jesús estaría aquí? ¿Qué piensan? ¿Por qué no? ¿Qué sentido tiene que Jesús esté en 4 paredes? Ya ibas bien, pero te perdiste. Iba bien y se perdió. Sí, la habita en ¿Y qué? Templo y morada. ¿Dónde habita? Somos. Jesús está aquí. Donde yo estoy, ahí está Jesús. También prometió de que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a mandar al Consolador, cual es el Espíritu Santo. Que es Dios también y está con nosotros. Entonces, miren, deja de estar invitando al Espíritu Santo que venga, o a Jesús a que venga al templo. No. Miren, si usted no está aquí, obvio, Jesús no está aquí. ¿Qué va a empezar a hacer aquí? Pero usted está aquí, uno. Aquí habemos cuántos: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Más que suficiente. Lo que pasa es que, fíjense, hermanos, que a veces este versículo se malinterpreta, ¿no? Y como que diera la idea de que donde no hay dos o tres, entonces ahí está Jesús, entonces ahí no va a pasar nada. No. Con uno que esté, ahí está Jesús, porque Jesús está donde estoy yo, porque Él está conmigo todo el tiempo. Así que omnipresencia. Alguien dijo eso y ya se las regalé. Omnipresencia. Muy bien.
Ahora aquí viene, esta es la última, es un poquito más complicada, pero van a dar Hebreos 13:8. ¿Qué dice? ¿Qué atributo vemos de Jesús en Hebreos 13:8? Hebreos 13:8. Y ya vamos a ir terminando, no se preocupen. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Cristo es el mismo ayer. Ese versículo es el preferido de Isaías, ¿verdad? Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su bandera ahí en las campañas. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué atributo es ese? Perdón, no escuché. Omnipresencia. No, es algo que no mencionamos. Es eterno, que nunca cambia. Muy bien, por ahí va la cosa, él nunca cambia. Y es una palabra un poquito complicada, ¿sí? Pero estoy seguro que la han escuchado. ¿Qué atributo es el que tiene Cristo que lo hace que nunca cambie? Que eso lo hace confiable, lo hace veraz. ¿Cómo? Es una palabra, como le repito, un poquito complicada, pero no es imposible. Fidelidad. No, ibas bien. Pero quédate con lo que dijiste primero, quédate con eso y echémonos la pensada, así rapidito, ¿sí? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él es Trascendente. Eterno. El alfa eterno. No, ahí ya hablamos de otra cosa. Pero así es como vamos a ir llegando a la conclusión. Creí que había dicho la palabra que andaba usando. Y no lo voy a entender más. ¿Han oído ustedes esta palabra? Inmutabilidad. Inmutabilidad, ¿verdad? No es una palabra muy común, ¿verdad? Pero si quiere apúntela por ahí. Eso significa lo que dijo aquí el hermano. Él no cambia. Inmutable. Eso es el atributo. Ese es el atributo. Él no cambia. La palabra inmutable es una palabra compuesta, o sea que no muta. Mutar quiere decir cambiar, ¿sí? Que cambia. Como por ejemplo, cambia de oruga a mariposa, él muta. Cambia de renacuajo a rana, mutan, ¿verdad? O sea, cambian completamente. Pero Jesús no cambia. Podría decirse que es inconmovible. No, ahí ya es inconmovible, es que no se mueve. Pero ya no estaríamos hablando de su atributo como Dios. Es que miren hermanos, solamente se puede confiar en alguien que no va a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Solamente en una persona así se puede confiar. Si yo le dije a mi esposa hasta que la muerte nos separe, eso es una promesa. Pero si de repente, no, es que ya me conseguí otra que está mejor que entonces yo cambié de opinión, me volví infiel, me volví no confiable. Entonces yo no puedo, por ejemplo, si yo quiero hacer un trato de un negocio y voy con una persona y firmamos contrato y nos damos la mano, nos abrazamos y bueno, echemos juntas, pero de repente los compromisos que el otro aceptó, dice, no, fíjate que ya no quiero. ¿Cómo así? Se echó para atrás. Y lo que habíamos invertido y lo que habíamos hablado. O sea, una persona que cambia de opinión, que cambia constantemente, no es confiable. Jesús es confiable, porque no cambia. Si él a usted le dijo algo ayer, tenga por seguro que se lo va a cumplir hoy, o cuando tenga que cumplirlo. Eso hace a una persona confiable. Jesús es inmutable. Bueno, creo que vamos a ir dejando por ahí. Ya llevamos una hora hablando. Pero miren, hermanos, posiblemente lo continuamos en próxima ocasión. Miren,
Lo que sí quiero que ustedes se lleven fresco en su mente es que Jesús es el fundamento de nuestra fe, tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Yo sé que para algunos esto ya suena así como que muy repetitivo, porque dicen, sí, ya lo sé, que Jesús es el fundamento de mi fe. Bueno, simplemente hay que vivir. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es como una espada de 2 filos que penetra cortando todo lo que se le pone enfrente. Pero mire, hermano, mientras esa palabra no se hace viva en mi vida, sigue siendo letra muerta. No sirve para nada. Como cualquier cuento de hadas que usted lea por ahí, porque no la está viviendo. Y cuando nosotros decimos que Jesús es el fundamento de nuestra fe, tiene que ser el fundamento de nuestra fe, es porque lo conocemos bien. Lo conocemos también que le podemos contar a otros acerca de él. Pero tal vez no solamente nos limitamos a contar, lo puede ver en nosotros. Yo sé que a usted le ha pasado, a mí también me ha pasado. No, pero si a este no conozco, canelita fina. No, pero mírenlo ahora. ¿Qué tal eso? Se nota. Se tiene que notar. Así que